Nadie sabía lo que estaba viviendo hasta que decidió enfrentarlo. Durante años, Salma Hayek fue vista como una de las mujeres más exitosas y glamorosas de Hollywood. Bella, talentosa y carismática, parecía tenerlo todo. Pero lo que el mundo no sabía era que detrás de esa sonrisa deslumbrante se escondía una pesadilla silenciosa. Una pesadilla con nombre y apellido, Harvey Weinstein. En un mundo donde el silencio era regla y el poder lo protegía todo, ella se atrevió a hablar. Pero la historia no comenzó con una denuncia. Comenzó con terror, humillación, chantajes y un dolor que casi la destruye. ¿Cómo pudo una actriz mexicana, extranjera en la meca del cine, resistir la maquinaria oscura del productor más temido de la industria? ¿Y por qué esperó tanto para contar la verdad? Lo que ocurrió durante la filmación de Frida no solo marcó su carrera, sino que también la convirtió en un símbolo de resistencia femenina. No se trató solo de acoso. Fue un campo de batalla psicológico, donde Salma tuvo que elegir entre su dignidad o su sueño más grande. Este no es un simple relato de una víctima. Es la crónica de una guerra secreta, una lucha interna devastadora y una victoria silenciosa que pocos conocen. En este video, revelaremos los detalles más impactantes, las frases que estremecieron a Hollywood, y cómo una mujer se levantó en medio del abuso para convertirse en leyenda. Porque a veces, el mayor escándalo es el que nadie se atreve a contar. A finales de los años 90 y principios de los 2000, Hollywood era un club exclusivo dominado por unos pocos hombres poderosos. Entre ellos, el más temido y reverenciado era Harvey Weinstein, el productor detrás de Miramax. Su poder era tan vasto que podía destruir carreras con una llamada telefónica o convertir a una actriz desconocida en una estrella mundial. Era el rey Midas del cine independiente, y todos lo sabían. Pero nadie se atrevía a desafiarlo. En ese escenario entró Salma Hayek, una actriz mexicana que, tras haber triunfado en telenovelas y buscado sin descanso su lugar en Estados Unidos, finalmente comenzaba a ganar terreno en la industria. Con una belleza exótica a ojos de Hollywood y una determinación feroz, Salma tenía un sueño: llevar a la pantalla grande la vida de Frida Kahlo, la icónica pintora mexicana. El proyecto era ambicioso, cultural, feminista, arriesgado y por lo tanto, difícil de vender en una industria controlada por hombres blancos con una visión comercial. Pero Salma lo logró. Convenció a Miramax, y con ello a Harvey Weinstein. O eso creyó. Lo que parecía ser su gran momento, pronto se transformó en una jaula invisible. Weinstein, al ver el poder que la película podría tener, decidió apropiarse del proceso. Pero no lo hizo con palabras de productor sino con insinuaciones, manipulaciones y una amenaza constante. Salma, sin saberlo del todo, había sellado un pacto con un hombre que usaba su poder como arma. A cambio de financiar su sueño, él quería su cuerpo. En entrevistas posteriores, Salma confesó que Weinstein la acosó durante años con proposiciones sexuales, amenazas veladas, sabotajes en el set y presiones insoportables. Una de las escenas más traumáticas, según ella, fue cuando la obligó a filmar una escena de sexo con desnudo total, bajo amenaza de cancelar toda la producción si se negaba. Salma terminó llorando en el set, rota emocionalmente, pero consciente de que decir no podía significar el fin de todo. Lo más aterrador no fue solo el acoso. Fue el silencio. Nadie la defendía. Nadie decía nada. Porque todos sabían quién era Harvey Weinstein y temían hablar. Mientras tanto, Frida avanzaba. Salma no solo actuaba, también producía, supervisaba el guión, luchaba por cada decisión creativa mientras combatía, en secreto, al monstruo que financiaba la película. Lo que muy pocos saben es que Weinstein no creía en el proyecto. Solo lo apoyaba porque quería controlar a Hayek. Le impuso condiciones absurdas, le bloqueó actrices, cambió ediciones, intentó minimizar su rol como productora. La presión era tanta que Salma terminó con ataques de ansiedad, contracturas musculares y una profunda depresión. Y aún así, no se rindió.
En medio del caos, logró estrenar Frida en 2002. La película fue aclamada por la crítica, ganó 2 premios Oscar y colocó a Hayek como una actriz seria y comprometida. Pero el precio que pagó por ese éxito nadie lo sabía. Hasta que, muchos años después, en pleno auge del movimiento Me Too, Salma rompió el silencio. Escribió una carta en The New York Times donde, con detalle estremecedor, narró los abusos que sufrió a manos de Harvey Weinstein. Lo hizo no para obtener protagonismo, sino porque ya no podía callar más. En esa carta, describió su miedo, su impotencia y también su furia. Decirle que no a Harvey Weinstein no era fácil. Para mí, fue una pequeña muerte cada vez, escribió. La industria entera se sacudió. La imagen intocable de Weinstein se resquebrajaba. Pero el verdadero valor de esa confesión no fue solo exponer al agresor. Fue mostrar al mundo cómo una mujer pudo triunfar en Hollywood mientras sobrevivía al infierno. La historia de Salma Hayek no comenzó en Hollywood. Comenzó en Coatzacoalcos, Veracruz, donde una niña con espíritu rebelde y mirada desafiante soñaba con conquistar el mundo. Desde joven mostró un talento indiscutible, pero también una voluntad férrea que no encajaba con los moldes tradicionales. Dejó su carrera universitaria para actuar en telenovelas y su rostro pronto se convirtió en uno de los más reconocidos de la televisión mexicana. Pero Salma quería más. No quería ser solo una estrella de novelas. Quería ser artista. Así que, sin contactos ni privilegios, se mudó a Los Ángeles con un inglés rudimentario y una ambición inquebrantable. Era la época en que las actrices latinas eran vistas como exóticas, objetos decorativos, y rara vez obtenían papeles profundos o protagónicos. Pero Salma no aceptaba un no como respuesta. Su gran oportunidad llegó en 1995 con Desperado, al lado de Antonio Banderas y bajo la dirección de Robert Rodríguez. Fue ahí donde Hollywood empezó a mirarla en serio. Sensual, intensa, carismática, Salma era una presencia imposible de ignorar. Le siguieron películas como From Dusk Till Dawn, Fools Rush y Wild Wild West. Pero a pesar del éxito, no encontraba papeles que la representaran de verdad. En 1998, tras años de buscar los derechos y convencer a productoras, logró lo impensable, lanzar su proyecto soñado, Frida, una película sobre la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo. Fue su apuesta más personal y ambiciosa. Y también el inicio de su calvario. Harvey Weinstein aceptó producirla bajo Miramax, pero pronto convirtió el set en una tortura emocional. Según Hayek, Weinstein saboteaba el proyecto desde dentro, cambiaba decisiones creativas, amenazaba con retirar fondos, menospreciaba su actuación y, sobre todo, la acosaba constantemente. Cada día en el rodaje era una batalla entre el arte y el abuso. La escena que más la marcó fue aquella en la que Weinstein la obligó a desnudarse completamente para una escena sexual con otra mujer. No era necesaria. No estaba en el guión original. Pero Weinstein insistió. Si no lo haces, no habrá película, le dijo. Salma, entre lágrimas, cedió. Esa noche, tras filmarla, vomitó del trauma. A pesar de todo, Frida se completó. Se estrenó en 2002 y fue un éxito rotundo. Recibió 6 nominaciones al Oscar y ganó 2. Para el mundo, fue una victoria brillante. Para Salma fue una batalla silenciosa ganada con cicatrices que nadie veía. Durante años, mantuvo el silencio. Como muchas mujeres en la industria, temía que nadie le creyera. Temía represalias. Temía que su carrera terminara. Mientras tanto, Weinstein seguía intocable, acumulando premios, producciones y víctimas. Pero llegó el 2017. El escándalo estalló. Decenas de mujeres comenzaron a denunciar a Weinstein por acoso y abuso. Era el momento. Salma, temblando de miedo, escribió una carta. No una entrevista. No una aparición pública. Una carta honesta,
brutal y conmovedora publicada en The New York Times. Su título, Harvey Weinstein también es mi monstruo. En ella, contó todo, las noches de pánico, las amenazas, el chantaje emocional, el precio que tuvo que pagar por mantener vivo su sueño. Su confesión fue uno de los testimonios más potentes del movimiento Me Too. No solo por el horror de lo que vivió, sino por la manera en que lo narró, con dignidad, con tristeza pero también con una fuerza arrolladora. El impacto fue inmediato. Actrices, directores y medios se pronunciaron. Nadie podía ignorar ya lo que por décadas se había susurrado en los pasillos. Salma, una mujer que había llegado sin padrinos a Hollywood, había vencido al hombre más temido de la industria sin levantar la voz, sino con su verdad. Lo que Salma Hayek confesó en su carta no era solo una denuncia. Era un grito de auxilio tardío, una memoria guardada en la sombra durante más de 15 años. Lo escribió con el corazón desgarrado, sin intención de convertirse en heroína, pero sabiendo que ya no podía callar. Durante años, me convencí de que había superado el trauma. Pero cada vez que lo veía en las alfombras rojas, cada vez que escuchaba su nombre en los Oscars sentía que algo dentro de mí se partía otra vez, escribió Salma. Su voz, por primera vez, se escuchó sin filtros. Detalló cómo Weinstein la presionó para que lo complaciera sexualmente, desde ducharse con él hasta dejarlo verla desnuda, desde masajes forzados hasta cenas con condiciones. Cuando ella se negaba, él respondía con furia. «Voy a matarte, no creas que no puedo hacerlo», llegó a decirle, según su testimonio. No era solo acoso, era terrorismo psicológico. Pero lo que más dolía no era solo el abuso. Era el aislamiento. Nadie la defendía. Ni los ejecutivos, ni algunos compañeros del equipo, ni siquiera aquellos que sabían lo que pasaba. Salma quedó sola. Y aún así, siguió filmando. En su carta, Salma reveló que llegó a sufrir crisis nerviosas, insomnio y un agotamiento emocional tan profundo que casi renuncia al cine. Cada vez que decía que no, sentía como si mi alma se encogiera, confesó. Lo más impactante fue que nadie durante años sospechó nada. Porque Salma era fuerte, siempre sonreía, siempre elegante en los estrenos. Pero detrás de esa imagen se escondía una mujer rota. Una mujer que filmó su obra maestra con el miedo de perderlo todo. Cuando su carta salió a la luz en 2017, la industria enmudeció. The New York Times la calificó como uno de los testimonios más devastadores del Me Too. Actrices como Jessica Chastain, Natalie Portman y Reese Witherspoon la aplaudieron públicamente. Las redes sociales estallaron en apoyo. Pero también hubo quienes dudaron. Algunos le preguntaban, ¿por qué lo dices ahora? Como si la demora invalidara el dolor. Salma respondió con serenidad, pero con firmeza. Decir la verdad es un proceso. A veces, solo puedes hablar cuando sientes que ya no estás sola. Y tenía razón. Porque al contar su historia, otras mujeres ganaron valor. Su testimonio no solo condenó a Weinstein, inspiró una ola de liberación en Hollywood y más allá. Detrás de cámaras, se supo que Weinstein intentó silenciarla. Según reportes del New Yorker, su equipo legal presionó para evitar que se publicara la carta. Pero Salma fue más fuerte. Ya no tenía miedo. Una frase de su testimonio se volvió icónica: no dije nada antes porque, para mí, no era una historia de víctima. Era mi historia de sobrevivencia. Y con eso, cambió el discurso. Porque no se trataba de lástima, se trataba de dignidad. Weinstein fue finalmente juzgado y condenado por múltiples cargos de abuso sexual. Y aunque el caso de Salma no fue parte del proceso legal, su voz fue crucial en la caída pública del productor más temido de la industria. El mundo entero miró con otros ojos a Hayek. Ya no era solo una actriz bella. Era una mujer valiente. Una sobreviviente. Una inspiración. Desde Escándalo Total, no podemos evitar sentir una mezcla de admiración, rabia y profunda empatía por Salma Hayek.
Su historia no es solo la de una actriz talentosa que triunfó en Hollywood, sino la de una mujer que enfrentó uno de los infiernos más oscuros del sistema y aún así logró emerger con la cabeza en alto. Salma no denunció a Harvey Weinstein cuando todos lo señalaban. Lo hizo desde el corazón, desde la memoria y desde la cicatriz. Su testimonio no fue oportunista. Fue una confesión largamente reprimida, que finalmente encontró la fuerza para salir. Y eso, en sí mismo, es revolucionario. ¿Acaso no es más valiente hablar cuando ya no se espera nada a cambio? ¿Cuándo sabes que tu palabra puede remover lo más doloroso del pasado y exponerte al juicio de millones? Lo que más nos impacta es cómo logró transformar su dolor en arte. Frida no solo es una película, es el resultado de una batalla entre la pasión por el cine y la resistencia ante el abuso. Y aunque muchos críticos celebraron su actuación, pocos sabían lo que ocurría detrás de cámara. Ahora, al conocerlo, esa película cobra una dimensión aún más poderosa. En Escándalo Total, hemos seguido muchas historias de escándalos, caídas y redenciones. Pero el caso de Salma Hayek no se ajusta a una narrativa simple. No es víctima ni mártir. Es testigo de una época podrida y también una voz de cambio. Lo que vivió fue brutal. Pero lo que hizo con ese dolor fue transformador. También es importante reconocer que, aunque su testimonio conmovió al mundo, hubo sectores que intentaron minimizarlo. Algunos medios preguntaban si exageraba, si quería llamar la atención. Y eso nos muestra que el machismo estructural sigue vivo. Que incluso cuando una mujer habla con el alma, aún hay quienes prefieren el silencio. Pero lo que Salma hizo fue romper ese silencio. Y al hacerlo, abrió las puertas para que muchas otras hablaran. No solo actrices. También asistentes, maquilladoras, guionistas, mujeres invisibles en el engranaje de Hollywood. El eco de su carta llegó más allá del cine. Tocó a mujeres comunes que también han callado durante años. Hoy, Salma Hayek no necesita probar nada. Ha actuado en decenas de películas, ha sido nominada al Oscar, ha producido series de éxito, y ha sido embajadora de causas humanitarias. Pero más allá de los premios, su mayor logro quizás sea haber dicho la verdad cuando nadie más se atrevía. Y ahora queremos saber de ustedes, nuestra audiencia. ¿Sabían la historia completa detrás de Frida? ¿Creen que la industria ha cambiado realmente después del escándalo Weinstein? ¿O solo aprendió a disfrazarse mejor? Déjenos sus opiniones. Porque este canal no solo narra historias, también escucha las voces que quieren ser escuchadas. Al mirar hoy a Salma Hayek en la alfombra roja, con su porte elegante, su mirada firme y su presencia imponente, cuesta imaginar las sombras que alguna vez la rodearon. Pero ahora, sabemos. Sabemos que su camino no fue dorado, sino empedrado de lágrimas, miedo y silencios obligados. Y aún así, caminó. Muchos recordarán a Salma por su belleza, por sus papeles en la gran pantalla, por su magnetismo indiscutible. Pero otros, los que conocen la verdad, la recordarán por algo más profundo, su capacidad de resistir cuando todo estaba diseñado para quebrarla. La historia de cómo venció a Harvey Weinstein no es solo un capítulo oscuro del cine. Es un reflejo de un sistema que permitió, durante décadas, que el poder aplastara la dignidad. Y también es un recordatorio de que hay cicatrices que no se ven pero que gritan desde el silencio. Cada vez que veas una escena de Frida, tal vez ya no la mires igual. Tal vez reconozcas, detrás de cada gesto, la lucha interna que vivía Salma. Tal vez escuches el eco de una mujer que no solo actuaba, también sobrevivía. Porque algunas historias no estaban destinadas a ser contadas. Pero ahora ya las sabes. Y aunque Hollywood siga brillando con luces artificiales, hay momentos como este que iluminan desde adentro. Porque Salma Hayek no venció con escándalos ni con venganza. Venció con arte, con verdad, y con una voz que ya nadie puede callar. En el fondo, su legado no es solo cinematográfico. Es humano.